Buenas noches. Personalmente, hoy tenemos como invitado al secretario legal del Partido Revolucionario Dominicano, Salim Ibarra, quien sostendremos con él una conversación intensa y extensa. Vamos a desmenuzar al Partido Revolucionario Dominicano con Salim después de la breve pausa comercial. Y nada, vendremos con Salim. Esta noche con el secretario legal del Partido Revolucionario Dominicano, Salim Ibarra. Mi querido Salim, buenas noches. Buenas noches, Mayo. Placer tenerte. Decíamos en la introducción que sostendremos una conversación con el secretario legal del PRD, Salim Ibarra, para desmenuzar un poquitito algunas cosas del Partido Revolucionario Dominicano. Y Salim, obviamente, es quien tiene las palabras para iniciar esa conversación. Buenas noches, Salim. Buenas noches, Mayo. Gracias por esta invitación a este programa que hay que reconocer, y no es costumbre mía hacerlo, que el PRD debe mucho a este programa, porque en los momentos de confusión, en los momentos de señalamientos, este programa brindó la oportunidad de poder hacer grandes jornadas y explicar cuál era la situación real del PRD, de por qué había que preservar este instrumento de la democracia dominicana y no destruirlo, como quisieron y pretendían los que se marcharon del PRD. En ese sentido, te debemos, haciendo una breve historia reciente, debemos irnos al 2012. Vienen unas elecciones donde el PRD venía subiendo de un 33 que sacó con la reelección. Miguel Vargas y el PRD subieron a un 41 en el 2008, luego en el 2010 a un 45%, y llevaba una marcha ascendente. En el 2011 se elige una candidatura en la cual el PRD lleva un candidato que fue bastante ayudado por el gobierno para ganar. No tenía las posibilidades. El gobierno eligió nuestro candidato, lamentablemente, con un padrón abierto. ¿Qué pasa con la candidatura del hoy presidente Danilo Medina en el año 2012? Bueno, para ganar esas elecciones, se reúne con el presidente de su partido y llega a los acuerdos necesarios para poder garantizar la unidad. La dirección de ese partido se extendió 4 años más. La vicepresidenta que llevó el presidente Danilo Medina, la actual vicepresidenta, era y es la esposa del presidente Leonel Fernández, presidente en ese momento, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y del otro lado teníamos un candidato que menospreció a la dirección del partido, la rechazó y después la acusó. Resultados: Danilo Medina gana unas elecciones que el candidato del PRD tenía más de 20 puntos, faltando 6 meses, más de 20 puntos por encima, y con los errores que cometió y por la mala dirección de esa campaña con relación a la parte institucional del partido, entonces pierde las elecciones por 4 puntos. 2012, año de señalamientos, de acusaciones, de buscar culpables. 2012 igual, había que buscar culpables, igual que se hizo en el 2004. En aquel momento fue Atuey de Camps, que lo expulsaron del partido injustamente, y en el 2012 era Miguel Vargas. En ese momento la tensión llegó a su máxima expresión cuando ya se le hizo un proceso a las personas que estaban incidentando toda la parte institucional, que pretendieron expulsar a Miguel Vargas, que pretendieron expulsar a una serie de dirigentes y que no le respetaron ningún tipo de sus derechos. En enero del 2013,
el 27 de enero fue asaltada, ustedes recuerdan, la Casa Nacional del PRD. Hubo en ese momento 8 heridos, incluyendo un compañero que le perdió un ojo en ese momento. Hubo un desorden mayúsculo y ese grupo, que hoy no está en el PRD, convirtió ese partido, nuestro partido, en un caos. Y luego llevaron procesos, 48 procesos específicamente, a los tribunales. Más de 100 audiencias. Nos pasamos el 2013 y el 2014 metidos en los tribunales de la República, la gran mayoría en el Tribunal Superior Electoral, pero también en el Tribunal Constitucional, pero también fueron al Tribunal Administrativo e inclusive fueron a tribunales civiles. Es decir, no solamente fue en el Tribunal Superior Electoral. Ganamos esos procesos, mantuvimos el partido. En el 2014 también se eligió las autoridades actuales del partido y también se pudo elegir el candidato presidencial, que fue Miguel Vargas Maldonado. Esos días, esos años fueron tortuosos. Las personas todavía en el PRD, la dirigencia del PRD, se le estaba diciendo que ese partido había cumplido su misión histórica. Como se dijo en el año 73, cuando el profesor Juan Bosch se fue del PRD, como se dijo en el 90, con la división de Jacobo Magluta y el doctor José Francisco Peña Gómez, el PRD siguió y se ha mantenido. Pues en el año 2015, el presidente del partido, Miguel Vargas, propone una gran alianza opositora, en el cual se le llamó el Frente de la Esperanza, y planteó en ese momento que el PRD debía encabezarla, por ser el partido número 1 en la boleta, por ser el partido históricamente más grande de República Dominicana, por ser el partido que tiene más historia. Pues en ese momento fue rechazado esa propuesta ya por una dirigencia del PRM, antigua Alianza Social Dominicana, me parece que se llamaba esa organización. Entonces ya esa organización se creó con el único objetivo de destruir al PRD, de sacarle sus principales dirigentes y de desaparecer y ocupar el espacio del Partido Revolucionario Dominicano. Se crearon unas condiciones tales que esas propuestas de unidad de oposición, que también la tenía Toy de Camps en otra organización y que la tenía gran parte de la sociedad civil, fue desoída, inclusive hasta ridiculizada en algunas ocasiones por ese grupo del PRM, que eran especialmente los viejos robles que se habían ido y que ahora tenían en Abinader un nuevo escenario para ellos mantener algún tipo de vigencia. En ese sentido, no se pudo lograr por esta situación y el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial, Miguel Vargas, se sacrifica, y por primera vez en la historia del PRD un candidato presidencial deja de serlo, porque la política se nutre de realidades. La realidad era la que estamos viviendo ahora, que tenemos un presidente con una alta popularidad, ayudado en gran medida por la falta de unidad de la oposición. Entonces, en ese escenario, el PRD, con más de 40 diputados, con más de 30 alcaldes, con más de 60 directores de distritos municipales, con más de 300 regidores, con más de 200 vocales, tenía que saber cuáles eran las alternativas. Y la mejor alternativa era, y fue, hacer una alianza en la cual el PRD mantuviera su esencia, crear unos acuerdos programáticos en la cual los puntos más importantes que el PRD y el país entienden que se pueden mejorar, se mejoren. Para ningún dominicano es un secreto que todavía el tema energético
es una tarea pendiente, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. El tema de la seguridad ciudadana preocupa a todos los dominicanos y en esos temas el PRD puede ayudar. Tiene una cantera de hombres y mujeres de una generación emergente, muchos, para poder colaborar en el tema de la tecnología. Todavía la gran mayoría del pueblo dominicano, de la clase media, clase baja, no tiene acceso a los temas tecnológicos, a las herramientas tecnológicas del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, viendo la realidad nacional, se optó por apoyar al presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso, es uno de los presidentes más populares que ha tenido la historia, que tenía todas las posibilidades de ganar. Ahora, ¿qué ha brindado al PRD? Bueno, el PRD ha brindado una casilla número 1, un partido con toda la capacidad del mundo para reorganizarse, y lo está haciendo, y además un partido que va y está cogiendo gran parte de esa dirigencia que confundida se marchó, formó tienda aparte, y gran parte de esos compañeros fueron engañados inclusive. Todavía vemos como en la Diputación Nacional, para poner un ejemplo, no pudieron buscar a nadie que pudiese sustituir a Hugo Tolentino Diz, para poner un ejemplo, que tiene sus luces, pero señores, en este país nadie quiere, diríamos, pensionarse, y hay personas que no han dejado pasar a nuevas generaciones. Inclusive eso impidió en parte el acuerdo con Atuey de Camps. Eso está en todos los lados, todos los partidos. Que hayan más en el Partido Revolucionario Dominicano una cosa, pero está en todos los partidos. El Partido Revolucionario Moderno. Evidentemente esas son de las cosas que hicieron que el PRD se dividiera, ese grupo de personas que están acostumbrados a durar décadas impidiendo el paso de las nuevas generaciones y ocupando espacios sin sumar ningún tipo de votos. Eso inclusive ayudó a que no pudiera ni siquiera lograr la alianza con el partido de Atuey de Camps, que es la casilla número 6. Entonces, en este sentido, el PRD se suma a la alianza, el partido Moda, el PRD en la casilla número 1, el partido Moda en la número 4, entonces remozan lo que es las fuerzas que apoyan a Danilo Medina. Por eso, por esas circunstancias, por esas realidades, es que vemos una candidatura del PRM que, contrario a lo que pasaba en el pasado, que las candidaturas de oposición crecían, estaba en decadencia, faltando ya, diríamos ya 3 fines de semana para las elecciones. Entonces, el PRD se está recuperando todos esos dirigentes que se fueron confundidos, y en ese proceso está. Creo que el PRD puede tener una buena participación y tener ser opción de poder en el futuro. ¿Tú consideras que el Partido Revolucionario Dominicano podría tomar 2 dígitos altos? Mira, como estamos haciendo un análisis político y hasta científico, queremos decir, sin nosotros pretender ni que sea nuestro deseo lo que se plasme, sino la realidad. El PLD sacó 38% en las elecciones pasadas como partido. Yo entiendo que Danilo Medina como candidato le va a sumar a su propio partido. Es más, digo, si Danilo Medina por las condiciones no fuera el candidato, quizás el escenario no fuera tan cómodo actualmente, porque el PLD, un partido en el poder, se va desgastando. Y eso es lógico, y eso pasa en cualquier partido, eso es la dinámica de la política. Ahora, creo que le va a sumar unos votos. Ahora, no van a ser los votos, entiendo yo, suficiente para llegar al 50 más 1. Bueno, porque y creo que lo entienden la mayoría de los PLDistas el también. bloque progresista, si usted le quita el Partido Revolucionario Dominicano, entonces con el PRD ahí podría ser la gran diferencia, ¿verdad? Evidentemente, si Danilo Medina hoy ronda un 60%, y en el día de las elecciones usted va a ver, y lo va a ver el pueblo dominicano, que el llegar al 50 más 1, es decir, ganar en la primera vuelta, va a tener que ver mucho con los partidos aliados. Y el principal partido aliado en estos momentos se llama el Partido Revolucionario Dominicano. Y entiendo de que muchos PRMistas todavía en estos días
van a seguir cambiando de opinión. Quizás no lo vean juramentándose en el PRD como se están juramentando cientos de dirigentes y militantes toda la semana, pero a la hora de echar ese voto, entonces van a votar por su partido, porque es algo que es una tradición, es algo que llevan en la sangre y además, vamos a decirlo, cuando usted ve que las personas que le decían que le iban a llevar una candidatura lo engañan, cuando usted ve que las personas que le decían que podían ganar unas elecciones no tienen ningún tipo de posibilidades, porque la distancia en el mejor de los casos son 25 puntos por encima de Danilo Medina de Luis Abinader, cuando usted ve eso, usted dice, ¿para qué yo me fui de mi partido? ¿Para qué quise destruir el partido de José Francisco Peña Gómez? ¿Para qué quise destruir la historia de este partido? Para seguir esta gente. Ahora, hay personas que quizás creen que ganaron, es decir, que ganaron con relación a lo que era el partido PRM anteriormente, un partido familiar que nunca llegaba a un 1%. Ahora van a sacar, entiendo yo, y es lógico, y lo dicen las encuestas, más del 5%, van a manejar unos recursos que no manejaban, y quizás esa sea la ganancia. Ahora, la mayoría de la militancia y los simpatizantes de ese partido, ese no era lo que se le había dicho, han sido engañados. Entonces, ante ese escenario, muchos van a votar por el Partido Revolucionario Dominicano el día de las elecciones. Yo no tengo la menor duda, y ese voto, que ya lo estamos viendo en las encuestas que manejamos, se puede remozar todavía más por encima de los 2 dígitos el día de elecciones. Salín, ha sido trascendental no solamente ir aliado y la casilla número 1 con el PLD, sino han sido otras cosas que han impactado en la política dominicana que el PRD se haya aliado al PLD. No solamente de que la casilla número 1 y el PRD. Nosotros que manejamos el proceso de convención interna del PRD, un proceso sin trauma, mientras otros partidos ocurrieron sucesos lamentables, hasta de pérdida de vida. Pero es que ustedes han sido el máster. El PRD no hubo problemas ahora. Se ve raro en el PRD. ¿Por qué no hubo problemas? Algunos dirán, bueno, porque ya lo que causaban los problemas se fueron. Eso es un punto de vista. Ahora, ¿qué se hizo ahora? Bueno, en esta situación sui generis del PRD de ir aliado, se hicieron encuestas, se permitieron consensos locales para alcaldes, diputados, cargos mayores, y para los cargos de regidores y vocales se dejó que la dirigencia propusiera en las asambleas de delegados a los candidatos. Es decir, el 98% de las candidaturas, para decirte una cifra, diríamos, alguna cifra para decirte, porque puede ser más del 98% fueron propuestos por las mismas dirigencias locales. Ellos mismos no se lo creían cuando nosotros dijimos eso. El presidente del partido propuso 6 regidores a nivel nacional, de los cuales 4 se lo tumbaron las dirigencias locales. Y él dijo, bueno, si ellos dicen que perderían por eso, entonces yo no quiero que pierdan, perfecto. Es decir, al final, lo que nunca se había hecho, tomando la frase del presidente, ocurrió en el PRD, que la dirigencia, la alta dirigencia no impuso candidaturas. Entonces ahí no hubo trauma. Entonces, en ese sentido, el PRD se ha mostrado como un partido organizado y un partido disciplinado, lo que no era antes. Ahora, ¿qué impacto? Perdón, o no es porque ha sucedido la reducción del partido, es que ustedes se han tranquilizado. Pero aquí hay partidos que no sacan un 1% en las elecciones y tienen años peleando en el Tribunal Superior Electoral, en otros tribunales, a veces hay agresiones. Es decir, el problema no es reducción ni no reducción. El problema, el asunto que tiene el PRD es que los dirigentes que están saben que tienen que respetar los estatutos del partido, tienen que respetar los organismos y tienen que respetar la organización y la dirección del partido. Si no, no tienen cabida en este PRD. Tenían cabida en el desorden que había hecho que el PRD sea el partido más grande a nivel de la historia republicana y que menos ha gobernado. Ese desorden y esa anarquía que había antes. Pero el impacto, porque eso fue una pregunta magistral, Sí. el impacto es tremendo cuando usted ve que candidaturas, poniéndole nombre y apellido,
como la de Junior Santos, que por sí sola tenía más de un 30%, se junta con la fuerza del PLD. Es decir, la candidatura del PRD y la del PLD son invencibles. En el caso de Jaina, de Marino Lora, en el caso de Chacho Landestor. Está ahí Marino Lora todavía. Está ahí Marino Lora todavía y va a seguir hasta el 2020 por lo menos. Entonces, el caso del alcalde de San Pedro de Macorís. Es decir, esa conjunción de liderazgos locales que ha sido el fuerte tradicional del PRD, unido con la fuerza del PLD, que para nadie es un secreto que es el principal partido en términos de simpatía en la actualidad. Entonces, esa conjunción ha hecho que hayan candidaturas prácticamente invencibles y además que yo, para poner una cifra, diríamos más del 90% de los candidatos que lleva el PRD a nivel municipal deben ganar cómodamente las elecciones. Es decir, el PRD puede ser que aumente la matrícula de alcaldes que tiene actualmente, que mantenga la matrícula de diputados, que aumente la matrícula de regidores y que aumente la matrícula de vocales en estas elecciones. Salín, el Partido Revolucionario Dominicano, todavía ustedes aún, en este momento, no tienen sí tienen la perspectiva, me imagino yo, pero no tienen los números por dónde van ustedes después de un 2% que tenían hace 5 o 6 meses atrás. Bueno, el PRD está marcando, en el peor de los casos, de 10 a 14 puntos en la gran mayoría de los municipios. Pero hay lugares que marca más. Hay lugares que va solo, como el caso de Santiago y Santo Domingo Norte, que tienen todavía más. Entonces, eso va a impactar necesariamente en lo que es el porcentaje final del PRD. Es decir, hay lugares que la candidatura va a sacar un 30%. Entonces, todo eso va a causar un impacto. Ahora, hay algo que también hay que tomar en cuenta. Pero ustedes deben, me imagino yo, que o pretenden aplicar la logística ese día, porque ustedes más que nadie saben que si no se llevan a votar la gente, eso es un fracaso total. Se está tomando las medidas necesarias para llevar a votar y para defender el voto. Para eso se están haciendo alianzas internas también con el PLD, las alianzas locales, para que hayan en las mesas también representantes para que no se me escape, del PRD. Pero hay algo que hay que significar. Para que no se me escape, creo después de tu respuesta, que me diga, y a los amigos que nos ven, ¿cómo es el asunto de la contabilidad, del porcentaje de presidencial, cómo que lo van a agarrar, o los alcaldes? ¿Cómo es el asunto para el porcentaje? ¿Cómo se va a poner, por ejemplo, en este caso para el Partido Revolucionario Dominicano? Miren, el porcentaje que se firmó, que quizá la gente no lo ha visto ya en términos de publicación en los periódicos, etcétera, eso está firmado. Está firmado el pacto congresual, el pacto municipal, el pacto programático, que fue el primero, y el pacto presidencial. Entonces, de acuerdo al porcentaje presidencial, entonces viene la participación en el gobierno. Okay. Y ahorita le decía que hay renglones que el PRD puede ayudar y que se puede hacer más, y que el mismo presidente lo ha admitido. Aquí el pueblo dominicano quiere más tecnología, quiere más vivienda, quiere más energía eléctrica a menor costo, quiere más seguridad. Todo eso el PRD puede ayudar, pero también puede colaborar, y además se está esperando una votación en la cual entre el PRD y el PLD tengan la mayoría suficiente para pasar las reformas necesarias en todas esas áreas. ¿Cómo saldría la contabilidad vía la Junta Central Electoral? Por ejemplo, votan 50,000 por municipal y 50,000 por la presidencial. ¿Cómo es la contabilidad por vía de la Junta Central Electoral para decir, bueno, el PRD sacó 12%, 13%? ¿Cómo se llevaría? Te decía que es a nivel presidencial. Okay, qué es lo que está haciendo y cuál es el objetivo del PRD, que el que vaya a votar, vote uno en las 3. Aunque vaya un candidato a senador del PLD, se le sumaría a ese candidato. Es decir, si vota por el PRD, se sumaría. Nosotros estamos diciéndole y orientando a la militancia y simpatizantes del PRD que vote uno en las 3 boletas. Ahora, hay algo que yo quisiera que se tome en cuenta, porque va a pasar. Y no tengo que ser, diríamos,
veedor del futuro. Para ganar a la presidencia se necesita el 50+1. Ahora, para ganar una senaduría, para ganar una alcaldía, no se necesita el 50+1. Se gana con un voto. El porcentaje más alto. El que saque un voto más. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas senadurías, muchas alcaldías del PLD se van a ganar por el PRD. Okay. Si usted le quita, después que se vengan las elecciones, que haya una victoria contundente como se está esperando, muchas alcaldías usted va a ver decenas de puestos de PLDistas van a ser por los votos del PRD. Okay. Que si usted se lo resta después diría que eso no ocurriría. Okay. Entonces, eso va a tener una importancia y la está teniendo y la va a tener el día de la elección, que es cuantificable, es palpable. El PRD va a decir, aquí se ganaron tantos puestos que sin el PRD no se ganaba. Okay. Entonces eso tiene un peso también que no es, diríamos, firmado en esos acuerdos, sino es un peso ya en términos de puestos electorales. Ok. Sarín, vámonos a una pequeña pausa y retornamos. Perfecto. Okay. Continuamos con el secretario legal del Partido Revolucionario Dominicano, Salín Ibarra. Salín, hablábamos de la logística que debe aplicar todo partido, el día antes de las elecciones y el día preciso de las elecciones hasta que se cierren las urnas. Ustedes están, obviamente, con toda la experiencia de hace muchos años, ustedes están calentando el brazo con respecto a eso. Sí, recientemente hicimos una reunión con los candidatos orientando para eso. O sea, hay un programa electoral que dirige Momolina, que es el secretario electoral, en el cual se están fijando metas. Esto ya no es como antes, en la cual el PRD apostaba a las caravanas solamente, son importantes también, a la bulla, que es parte de la idiosincrasia del dominicano, y esperaba que el día de las elecciones todo ese entusiasmo se llevara a las urnas. Pues se está trabajando científicamente, en el cual se están poniendo metas tanto de recintos electorales como de colegios electorales. La experiencia reciente nos demostró en el 2012 que yo, como siempre, he apoyado a mi partido, nos demostró que trabajar eso con mucho tiempo tampoco es bueno, porque la gente hace padroncillos y esas personas que hacen esos padroncillos de simpatizantes, entonces son muy apetecibles los días previos y el día durante de las elecciones. Entonces, esta es la etapa para hacer eso, para que las simpatías se organicen y se lleven a votar el día de la elección, y se está haciendo. Se están poniendo metas que son cifras estratégicas que no debo revelar, sí, pero que garanticen una buena participación del PRD el día de la elección, y que las personas, tanto los dirigentes como los militantes, como los simpatizantes, tengan, vayan a votar, se garantice que vayan a votar. Hay mucha gente que vive en la capital, pero vota en Asua. Esas personas también hay que ayudarlos a ir a votar. A veces, a quienes se ponen para que dirija y programe y planifique todas estas cosas, hace de la suya también. Eso es parte de una sociedad, porque la sociedad no es nada más la parte que diríamos retóricamente. Sociedad es todo lo que uno se pone de acuerdo con otra persona. En los partidos también esas sociedades se dan, donde hay gente buena, creo que es la mayoría, y dos o tres que siempre hacen de la suya. Hay que evitar eso. Todos los que están dirigiendo la parte electoral y la parte legal, ya tenemos el que menos tenemos 20 y 25 años y 30 años participando en elecciones, y sabemos quiénes cojean y quiénes no cojean. Entonces eso se va a aplicar ahora, y se ha hecho un buen trabajo en términos electorales, las comisiones conjuntas
se han organizado para estos fines, y las personas que van a participar en la distribución, que yo sé que es algo que es muy preocupante a veces el día de las elecciones, esa distribución se haga y llegue, que es lo importante. ¿No te preocupa la orientación que se le vaya a dar a tus compañeros con respecto a la boleta, que es inmensa, las aspiraciones de 4.000 aspirantes, y son 4 boletas? ¿No te preocupa la orientación que no puedan tener? No, se está haciendo la orientación, y los candidatos y las direcciones locales lo están haciendo. Y la orientación no es tan difícil, es votar uno en cada una de esas boletas. Marcar la casilla 1. Esa boleta en los lugares que tengamos diputados, es decir, en los municipios, aquí en el Distrito Nacional, también votar por nuestros diputados. Fíjense que se hizo una estrategia en gran parte del territorio dominicano, donde tratamos, no por cuestiones de minoría ni mayoría, sino por cuestiones estratégicas. Para poner un ejemplo, aquí en el distrito llevamos un diputado por circunscripción, que va a garantizar que todo el voto PRDista vaya a ese diputado y ese diputado salga. Ahí hubo sitios que ya teníamos 2 diputados, ahí no lo pudimos hacer, en algunas circunscripciones que no pudimos hacerlo, porque el PRD, entre otras cosas, logró en la alianza que todo aquel que se quedó en el partido y que tenía un puesto, diríamos, electo, se trató de proteger en más de un 85-90%, con raras excepciones, no se pudieron proteger. Contrario a lo que pasó, los que se fueron al PRM, que ahí fue un desastre. Ahí engañaron a gente que le habían prometido, y hay otros que eran incumbentes que se fueron y que ahora no saben ni qué hacer. Muchos están retornando al PRD, otros están muy en el limbo, amargados, sentados. Algunos están llaman a diario, a mí mismo me llaman decenas de ex compañeros, y hemos tratado de darle algún aliento, y algunos han ido regresando. Yo veo, y eso lo hemos discutido ya en términos de la parte estratégica, tanto del partido como de la campaña, hemos visto que el PRM es un movimiento electoral del año 2016, surgido, como hemos explicado, mediante una coyuntura y a la base del engaño. Entonces ese movimiento 2016 va a tener algún resultado, van a perder las elecciones mucho a poco, pero van a tener un resultado que va a dejar a la familia Abinader manejando unos recursos. Ellos van a estar muy contentos con eso. El 99% de esos militantes y dirigentes van a estar muy disgustados, ya lo están desde ahora, están retornando al PRD, y luego de ahora de mayo, de ahora del mes que viene, usted va a ver el gran retorno a su partido. Algunos van a querer mucho a Miguel Vargas, otros no lo van a querer tanto, pero van a ejercer la democracia dentro de su propio partido. El que esté en desacuerdo, el que esté de acuerdo, eso es parte de la democracia. Ahora, lo que no se le va a perdonar es irse del PRD para destruirlo, que es lo que querían, y gracias a Dios y al pueblo dominicano no van a poder. Ese retorno que tú dices de muchos PRDistas que se han arrepentido y han vuelto a su casa, ¿ustedes no perciben que en un futuro muy cercanito, muy cerca, se pueda armar la de Troya allá adentro otra vez? Bueno, eso va a ser parte de la desbandada. Usted ha puesto el dedo en la llaga, porque además del engaño, además del disgusto, además de la derrota... Pero te estoy hablando, te estoy hablando en el PRD adentro, los que han retornado al PRD. No, voy a irme al PRM, okay, y después voy a terminar, si usted me lo permite, en el PRD. Además de todo ese proceso de desbandada del PRM, hay que sumarle entonces la lucha por ese partido. Okay. Que, vuelvo y repito, va a manejar unos recursos que no manejaba antes. Entonces hay una familia que es los dueños de ese partido, hay una dirección que no necesariamente va a responder a esa familia, hay una persona que fue presidente de la República, nuestro amigo Hipólito Mejía, que también o va a buscar su espacio allá o va a tratar de retornar al PRD, eso nada más lo sabe él. Pero en ese escenario pueden haber grandes dificultades. No es posible que él quiera las dos cosas al mismo tiempo, retornar al PRM e incidentar en el PRD
con algunos amigos que han retornado al PRD. En las posibilidades uno no puede descartar nada, y a eso voy a la pregunta de que hay personas que han retornado al PRD, que van a seguir retornando, entonces para crear diríamos, sus espacios. Y eso yo no lo veo mal, porque eso es válido en la democracia. Okay. La democracia, las dos únicas instituciones que no son democráticas, que han perdurado muchísimo, quizás por eso, pero en política no se puede eso, son la Iglesia Católica y la Guardia. Son jerárquicas. Los partidos son democráticos. Ahora, usted no puede pensar en lo que viene, sino resolver la situación del PRD lo ahora. Lo que estamos ahora es en conseguir la mayor cantidad de votos posible, en aportar a la alianza, en sacar nuestros diputados, nuestros alcaldes, nuestro senador, nuestros regidores y nuestros vocales, y llegar a una participación importante donde el PRD pueda colaborar a resolver las cosas que faltan. Aquí se ha hecho muchísimo y por eso es la gran valoración del presidente. En educación nunca se había hecho lo que se ha hecho ahora. Es decir, eso es indudable. Eso nada más hay que salir a las calles e ir a los pueblos y ver la cantidad de escuelas que se han hecho, la tanda extendida, esas visitas sorpresa, esos créditos que no sé por qué el gobierno no lo explota más. Aquí se le ha dado crédito a las pymes como nunca antes. Aquí había gente que nunca había podido conseguir un préstamo y ahora pudo poner un negocio con $500,000 de pesos, 300,000 pesos. Es decir, y generalmente pagan. Entonces eso ha creado una dinámica que ha mejorado, diríamos, en términos de empleo, han creado gran cantidad de empleos y ha sido por eso. El campo. Usted no puede decir, como he oído algunos, que hay problemas en el campo. Aquí no hay problema de abastecimiento. Usted puede ir a los mercados y a los supermercados. A los mercados puede ir y esto está lleno de productos. A los supermercados no ha habido, como pasa en otros países, lamentablemente, casos como Venezuela aquí no se ven. Hace mucho que no se ven, pero ahora nadie puede decir de que hay problemas de ese tipo. Entonces aquí hay una autosuficiencia, inclusive en los principales productos, como el arroz, como la carne. Eso no se ve en los países del área, casos como Puerto Rico, importan el 90% de lo que consumen. Aquí es al revés, aquí se produce más del 80%. Entonces, eso es indudable. Ahora, ¿que se puede hacer más? Bueno, el PRD apuesta a eso, y el país apuesta a eso también. En este momento de la crisis aguda del Partido Revolucionario Dominicano, esta ha sido la más fuerte, desde la fundación del PRD. Pienso que ha sido una de las más fuertes. Puede ser que hayan otras, como la de año 73, que es el fundador del PRD se va. Eso impide que el PRD vaya a las elecciones. En este caso, el PRD está participando en las elecciones y ha hecho esta alianza en términos tácticos y estratégicos que van a garantizar un gran espacio en la política dominicana. Y, dicho sea de paso, va a ser un gran aporte también para el partido de gobierno. Señores, aquí hay que ver y pensar un momento, si el PRD no estuviera en esa alianza, como muchos cargos que van a salir el próximo 15 de mayo no salieran. Y hay que verlo así. Imaginarnos del otro lado el PRD. El otro escenario, el que se planteó hace algunos años y que algunos radicales, que en la política no se puede ser radical, pero hay algunos que todavía están enquistados en los años 70, donde había lucha de represión, luchas por la libertad, es decir, otro escenario, y ellos se quedaron en esos años y quieren en el año 2016 todavía tener ese lenguaje y esas prácticas. Y eso es lo que ha hecho que prácticamente estén en gran medida aislados y en otra medida con el único espacio que le queda, que es aquel en el cual crearon ese movimiento electoral que es el PRM. Salín, en 2 minutos te voy a hacer una pregunta que en 2 minutos obviamente tú no vas a desarrollarla, pero para que tú me sintetices rápidamente. Si a ti te dice, mira, sácame a Miguel Vargas en el PRD, su participación desde que existe en el PRD, desde que existe. Sintetízamelo y luego en otra entrevista, en otra conversación podríamos... La participación de Miguel en el PRD. En el PRD. Bueno. Exitosa, calamitosa, errática, dolorosa, negativa.
Miren, desde que Miguel existe en el PRD, lo que ha hecho es aportar al PRD. Aquí cuando no había financiamiento público, que los partidos tenían que buscar dinero y que el PRD, por generalmente estar en la oposición, le era muy difícil. Él al lado de Peña Gómez en el año 87 era el principal gestor de recursos del PRD. Y luego todos saben cuál fue su trayectoria, tanto al lado de Peña Gómez como ya dirigente, diríamos, con sus propias aspiraciones. Cuando Miguel coge obras públicas, también tuvo grandes éxitos de los puntos luminosos del gobierno de Hipólito Mejía, y cuando asume ya lo que es la candidatura, gana con más de un 80%, la candidatura presidencial, va a unas elecciones y lleva al PRD de 33 a 41%. Sí, pero luego de 33 a 41 es muy sencillo, de 33 cayó a 14 y de 14 llevarlo a 41. Bueno, es así, de 33 desde el poder, sí, cae a 14 en las simpatías reales y después llega a 41 y después a 45, y ya como presidente del partido ganó con más de un 93% la primera vez y también la segunda con más de un 90%. Ha tenido grandes éxitos, ha tenido grandes aportes y ha tenido grandes dificultades que enfrentar por un grupo de personas que ahora están en el PRM que no permitían y se resistían a que una generación emergente fuera a ocupar los espacios que ellos entendían que habían heredado de Juan Bosch y de Peña Gómez. Entonces, esas grandes dificultades han hecho que los problemas de división hayan llevado al PRD justamente a que se haya desunido, y el trabajo hacia futuro inmediato es reagrupar a los PRDistas y llevarlo a los nuevos tiempos, a que las generaciones nuevas de votantes tengan en el PRD lo que siempre han tenido, que es el partido de la esperanza, de la libertad y de la democracia. Salín, agradecido por tu visita. Gracias a ti. Gracias a Salín, quien es el secretario legal del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas noches.